Muy bien, entonces comenzamos, ¿no es cierto?, hoy a considerar el tema. Obviamente que estamos hablando de la Iglesia del Nazareno y eso es lo que en verdad somos nosotros parte de ella y por lo tanto, ¿no es cierto?, es el fundador, pero la palabra, el, la misma palabra nos va diciendo a nosotros de en qué consiste de la identidad de la Iglesia del Nazareno. Así que en esta ocasión vamos a ir considerando, esto es, ¿no?, el punto, el asunto es indicadores de la misión de la Iglesia del Nazareno, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando de lo que es en verdad, ¿no? Seguramente muchos de ustedes deben recordar el, esa tarjeta entre blanco y rojo que se ha repartido hace años atrás dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, esto esencialmente tiene que ver con lo que es la misión y la visión de la Iglesia del Nazareno. Entonces, en esta ocasión vamos a estar considerando lo que es la misión de la Iglesia del Nazareno, pero quiero que pensemos un poco en los indicadores de la misión de la Iglesia del Nazareno. Ahora, ustedes tienen ahí en la diapositiva, en la pantalla, un versículo, un pasaje bíblico que hemos leído muchas veces, ¿no es cierto? Pero sin embargo, sigue siendo relevante e importante cuando hablamos de la misión de la Iglesia del Nazareno, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, en Mateo 28, versos 19 y 20, dice, como usted recordará, por tanto, y, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿No es cierto? Entonces podemos precisar, por ejemplo, ahí unas tres verdades. Uno, el hacer discípulos. Y hacer discípulos. Esta es la misión, hacer discípulos, ¿no es cierto? También hay que confirmarlos, hay que hacer ese trabajo, ¿no?, de la confirmación de los discípulos. Entonces tenemos nosotros ese desafío muy grande, ¿no?, de lo que es la misión, ¿no es cierto? Ahí tenemos esos elementos, pero también está en ese pasaje el cómo, a través de qué vamos a hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas, es lo que está diciendo. No hay otra manera de hacer discípulos. Ahora, si nosotros queremos hacer realmente buenos discípulos, nosotros también tendremos que ser buenos discípulos, porque de otra manera no vamos a poder replicar, ¿no es cierto?, aquello que no somos, o no vamos a poder dar aquello que no tenemos nosotros esencialmente. Entonces, comienza por ahí, nos habla de esa manera, ¿no es cierto?, a nosotros. Ok, entonces vamos. A manera de introducción, algunas preguntas que me parecen interesantes considerarlas, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? ¿No? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, usted sabe, y aquí también se lo pongo para que esté para todos de manera muy clara, ¿no es cierto? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, ¿no? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Ahora, eso es un gran desafío, una gran tarea y abarca todo lo que nosotros hacemos y hablamos, ¿no es cierto? Incluso va a abarcar todo lo que ustedes más adelante van a considerar las 7 características de la Iglesia del Nazareno y otros elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con los valores esenciales o medulares, porque son los medios para hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Ahora, hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones
no es tarea de un momento, de un tiempo establecido, definido, ¿no? Es todo un proceso y es toda una vida, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de aquello. Entonces, puede usted mirar con mucho anhelo o deseo de trabajar de manera constante en hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Ahora yo quisiera que tú te preguntes, ¿qué es semejanza? Porque en esto la palabra clave en esta declaración de misión es semejanza. ¿Qué es semejanza? ¿Qué es lo que usted puede decir cuando alguien le pregunta esto? Semejanza. ¿No? Entonces ahí uno se encuentra con qué? Parecido, ¿no? Parecido a Dios en este caso. Y cuando está hablando de eso, no está hablando de lo físico. En la Biblia no está hablando de lo físico. Es más, Dios es espíritu, entonces no puede estar hablando de lo físico. No somos nosotros como los israelitas del nuevo pacto, que para ellos imagen y semejanza es tener barba larga, tener pelo largo, ¿no es cierto? Eso es para ellos. No, aquí está hablando de lo moral, de la santidad, de aquella vida íntegra, ¿no? De justicia, elementos como esos, y en esencia está resumiendo esta palabra semejanza, los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ahí revisaba yo el libro de Génesis, entonces ahí la palabra semejanza decía, ¿no? Parecido a nosotros, parecido a nosotros, pero en esencia eso no está hablando de lo físico. Así que cuando hablamos de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, entonces estamos hablando de que tenemos que tener el carácter, la personalidad de Jesucristo el Señor. Eso es, en esencia, lo que encierra esta declaración de misión para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de la semejanza a Cristo? Bueno, la Biblia habla bastante sobre eso y ahí tenemos algunos versículos, ¿no es cierto?, que nos están hablando puntualmente de esa verdad. Así que ahora voy a pedir que por favor puedan ir alistando sus Biblias y voy a pedir que cada uno vaya participando en la lectura, pero quiero que lo hagan rápido para que no sea entrecortado mucho, ¿no es cierto? Y no se esté alargando demasiado. Así que voy a pedir, pero su participación, pero que lo lean también fuerte en este sentido. Así que yo voy a comenzar con Génesis 1, verso 26 al 27. Luego voy a pedir a Jesús que pueda leer Romanos 8, 29. Luego voy a pedir a Arturo, 1 Corintios 15, 49. Luego la hermana Paula, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Voy a pedir a Andy, Filipenses 3, 21. Voy a pedir a la hermana, a Lady, Colosenses 3, 10, ¿no es cierto? Y voy a pedir a, perdón, a Jessica, 2 Pedro 1:4, y bueno, a Janet, 1 Juan 3:2. Así que comenzamos entonces a hacer esa revisión, pero por favor lean fuerte y también enfáticamente, ¿no es cierto? Porque es importante que podamos notar los énfasis que tienen estos versículos. Bueno, en Génesis 1:26 dice y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, cuando la Biblia usa imagen o semejanza, dice, ¿no? Como decía hace unos minutos, parecido a nosotros. Hagamos al hombre parecido a nosotros. Entonces, de ningún modo puede referirse a lo físico, de ningún modo. Está hablando del carácter, de la personalidad, ¿no es cierto?, de una vida moralmente recta. Esas son las direcciones que tiene aquí la palabra imagen y semejanza. Vamos, Jesús. Amén, pastor. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué interesante, ¿no? Ahí el énfasis, por ejemplo, en ese versículo es para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿no? Para que sean hechos. O sea, sí o sí, tienen que, ¿no?, ser semejantes a Jesucristo. Eso era el deseo, el anhelo de Dios, que aquí se está expresando. Vamos con 1 Corintios 15:49, por favor. Bien, así dice la palabra de Dios. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Muy bien, qué interesante. Ahora, en otra versión, este versículo, esa parte donde hace que llevaremos también la imagen celestial. Por ejemplo, en la Biblia, el lenguaje sencillo dice, ¿no? Así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. ¿Ok? Y bueno, después en otra versión va a decir lo siguiente, así que también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Bueno, entonces esencialmente ese es el énfasis que dan algunas otras versiones. Así que estamos hablando de ser semejantes a Cristo, ¿no es cierto? Ok, vamos con 2 Corintios 3:18. Ya dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Qué tremendo, ¿no? O sea, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? Ahí. Y cuando habla de gloria, está hablando de la grandeza, ¿no? De algo sobresaliente, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ahí es, así somos transformados, dice aquí. Entonces, podemos nosotros ir pensando, ¿no es cierto? También anhelando en esta palabra del Señor. Y está diciendo esencialmente lo siguiente, ¿no? Que nosotros vamos a ser personas, hombres y mujeres, transformadas, cambiadas, ¿no es cierto? Hasta llegar a la imagen de Jesucristo el Señor por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. Ok, vamos con Filipenses. Filipenses 3:21. Amén. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gracias. Otra vez ahí la palabra transformación aparece, pero mira lo que dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de Cristo, ¿no es cierto? Y lo que está diciendo aquí es que vamos a ser transformados en cuerpos gloriosos como el suyo, como era el de Cristo después de haber resucitado, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el énfasis, ¿no? Por eso podemos revisar estos pasajes que nos hablan de que sí o sí la Biblia está hablando claramente que todos, hombres y mujeres, tenemos que
estar en ese avance, en esa transformación hacia o en la semejanza de Jesucristo el Señor. Ok, vamos, Colosenses 3:10. Amén. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias, ¿no? Entonces, ahí habla la palabra renovar, ¿no? Renovar hasta el conocimiento pleno. Ahora, en la versión nueva traducción viviente, dice así, ¿no? Se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo tiene que dar evidencia de esa renovación, de ese conocimiento mejor y de estar ya reflejando la semejanza de Cristo en nuestra personalidad y en nuestro carácter esencialmente. Vamos con 2 Pedro 1:4, por favor. Amén. Buenas noches, pastor, hermanos, hermanas. Así Buenas dice la palabra de Dios. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Ok, entonces, gracias, hermana. ¿No? Y ahí está diciendo, ya que la hermana ha leído en otra versión, pero ahí, ¿no? En esa versión ustedes pueden advertir que está haciendo, porque ustedes ya no son como la gente pecadora. Wow, ya no son, ya ustedes han cambiado, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros, ¿no es cierto? Y aquí está hablando de calidad de vida, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, ¿no? Debido a la calidad de su vida, de cada uno de ustedes, los creyentes, ustedes van a recibir y van a poder compartir la misma naturaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? De una forma concreta y clara. Muy bien, vamos a ver con 1 Juan 3:2. Amén, pastor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muy bien, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él. Eso, ¿no? Entonces, qué hermoso es un tanto revisar la palabra de Dios en este sentido. Y estos pasajes, pues, le dan sustento a la declaración de misión que nosotros tenemos de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Así que, no, pero por favor, yo reitero, insisto, que no está hablando de lo físico, por favor. Aquí habla de el carácter, de la personalidad, de una vida justa, de una vida íntegra, rectitud, ¿no es cierto? Todo aquello que era Cristo en su modo de ser, pues nosotros tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos para alcanzar aquello. ¿Ok? Entonces, mira, hermanos, tenemos entonces mucho que seguir trabajando y aprendiendo en el desarrollo de un carácter semejante al de Jesucristo el Señor. Ahí viene entonces la pregunta. ¿Cuáles son los indicadores de la misión de la iglesia del Nazareno? A ver, entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo se entiende? ¿Qué nos muestra a nosotros de cómo estamos haciendo o qué es lo que nos está ayudando a avanzar hacia la semejanza de Cristo? ¿No? ¿Cómo podemos saber que estamos en buena dirección? Entonces ahí vamos. Y esta es la pregunta que vamos a ir contestando en los siguientes minutos que tenemos por delante. ¿Ok? Entonces vamos. Primer elemento, ¿no? Primer indicador es que es vivir como Cristo. O sea, no se puede esperar algo menos.
si nosotros vamos a avanzar en esa vida semejante al de Cristo, entonces tenemos que vivir como Jesucristo vivió. Entonces, en ese sentido, ¿no? ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Eso nos lleva a lo básico, nos lleva a conceptualizar, a recordar aquello que hemos aprendido de ser discípulo. No estoy hablando aquí del discipulado, no estoy hablando de qué hace un discípulo, no, no, no. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? ¿No es cierto? Y ahí entonces vamos. Uno es seguir de cerca a Cristo, es seguir a Cristo. Eso es esencialmente ser discípulo en una palabra, ¿no es cierto? Y también ser discípulo, como usted sabía, es ser estudiante, ser un aprendiz constante, ¿no es cierto? Y eso implica ¿qué cosa? Recibir, aprender, memorizar las palabras y acciones de su maestro. Usted tiene que andar con Cristo, tiene que comer con Cristo, tiene que dormir con Cristo, tiene que estudiar con Cristo. Bueno, todo con Cristo el Señor, porque de eso trata ser discípulo de Cristo. No es algo esporádico, algo que de pronto por ahí se me ocurre, a veces no, no, es una decisión, pero al mismo tiempo es un seguir continuamente a Cristo el Señor de manera perseverante y sin estar desmayando, ¿no es cierto? Es el estilo de vida de Cristo. Si yo sigo a Cristo, yo tengo que vivir como Cristo vivió. Yo tengo que imitar a Cristo. Yo tengo que tener el estilo de vida de Cristo, ¿no es cierto? Si soy discípulo de Cristo, porque de eso nos habla, porque eso es la manera, la forma en que yo y usted y todos nosotros vamos a llegar a ser semejantes a Cristo. Claro que sí, ¿no? Ahora otra vez, ¿qué dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este punto? No aquí. Cuando estamos hablando de vivir para Cristo, todo aquello, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice a nosotros la palabra del Señor? Y ahí vamos a revisar de manera rápida, ¿no? Algunos pasajes que están ahí, comenzando con 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Bueno, acá de manera general dice, por tanto os ruego que me imitéis. Y Pablo está diciendo que le imiten a él. Bueno, tenía muchas razones, había pasado muchas cosas, pero él perseveraba en el camino del Señor. Por lo tanto, está diciendo Pablo que me imiten. Y justamente ser discípulo es imitar, ¿no es cierto? Es replicar, también se puede decir, la vida de tu maestro, en este caso, la vida de tu Salvador. Capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 1, tal vez es un versículo conocido para muchos, y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está especificando aquí, él es un discípulo del Señor, y como discípulo está imitando a Cristo, y lo está haciendo tan bien, ¿no es cierto?, tan bien, que él tiene ese valor, esa autoridad de decir, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Este versículo siempre es un desafío para quien le habla. ¿Por qué? Porque muchas veces yo escucho decir a muchos cristianos, no me mires a mí, mira a Cristo. Yo soy un humano y puedo equivocarme. Pero Pablo acá, con toda claridad, no se hagan problemas. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. De eso se trata el ser discípulo de Jesucristo el Señor. Porque si no fuese así, no tendría sentido, queridos hermanos, no tendría sentido, queridos jóvenes, queridas señoritas. A ver, vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 17, ahí dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Otra vez, ¿no? Que tenéis en nosotros. Pablo era el ejemplo, el modelo, ¿no es cierto? Ahí, y está diciendo que ustedes deben imitar a aquellos que son así, que se conducen bien, que hacen bien las cosas, que son ejemplos, imiten a ellos, ¿no es cierto? Y aquí te hago una pregunta. ¿Tú estás andando y viviendo de tal manera que otros pueden imitarte y pueden ser buenos cristianos si te imitan a ti? Este es el desafío, básicamente, que nosotros encontramos en esto de ser discípulo del Señor. Es vivir como Cristo. Por último, vamos a 1 Juan, capítulo 2, el versículo 6. Este versículo realmente es genial. ¿Por qué? Porque está diciendo lo siguiente. El que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿No? Entonces ahí no es asunto de decir nomás, ¿no es cierto? Por ahí alguien dice, no, yo amo a Cristo. Muy bien. Entonces la pregunta sería ahí, si amas a Cristo, muy bien, entonces, ¿cuál es la evidencia de que amas a Cristo? ¿Cómo está tu vida si tú dices que amas a Cristo? ¿No? Entonces, por ejemplo, acá, este mismo versículo, mira, se lo voy a leer en la versión, la Biblia al día, dice, ¿no? Este versículo 6, ¿no? El que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió, ¿ves? Debe vivir como Cristo vivió. Un discípulo, ¿no? O ser discípulo significa, por eso, vivir como Cristo vivió. De eso se trata. En la Biblia, lenguaje sencillo, dice, el que dice que es amigo de Dios, chavos, no, Dios es mi amigo que no me falla. Bueno, tú siempre has hablado así, ¿no es cierto? Entonces, mira lo que dice. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Es que eso es ser discípulo del Señor. Ser discípulo del Señor no solamente es un cúmulo de conocimientos bíblicos, aunque eso es importante, pero no es solo eso, sino es vivir como Cristo vivió. Ahora, en la nueva traducción viviente, no, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Listo, hermanos. Entonces, ahí tenemos nosotros el grande reto, el grande desafío de ser discípulo de Cristo. Si vamos a nosotros entonces avanzar hacia la semejanza de Cristo, tenemos que vivir como Cristo vivió. Y eso significa ser discípulo del Señor, andar y seguir a Cristo de la manera más esforzada, más comprometida, ¿no es cierto?, entregada en un 100% en nuestra vida y preocuparnos y afanarnos de nuestra vida espiritual. Ok. Segundo indicador es vivir en la misión de Cristo. O sea, el asunto de la semejanza a Cristo es estar dedicado en la obra de Dios. Es estar comprometido con la misión. Por eso Jesucristo fue fiel a la misión que su Padre Celestial le encomendó. Y esa es la misma petición que nos hace a nosotros. Si no, sencillamente recuerde lo que dice Juan 17 y 18. ¿Qué dice? Como me envió el Padre, así les envío a ustedes. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, aquel que está avanzando y creciendo hacia la semejanza de Cristo en su vida cristiana, entonces siempre va a estar viviendo en la misión de Dios, involucrado, ¿no? Y ahí, eso significa unir a los que han hecho de Jesucristo Señor de sus vidas. Entonces, ¿qué? Va a unir. ¿Para qué? Para que compartan, ¿no? Que comparten en la comunión cristiana. Hay una comunidad y eso es lo que va a hacer. Buscan fortalecerse en la adoración, en la predicación.
la capacitación y en el servicio. O sea, ¿no? El que está comprometido con eso y él quiere, o él o ella quiere alcanzar, ¿no? A avanzar, progresar significativamente a la imagen y semejanza de Cristo, entonces va a estar comprometido con la comunión cristiana, con la adoración, va a buscar fortalecerse en esos tiempos, pero también en la predicación, en la capacitación, cada vez probablemente va a aprender mejor, ¿no es cierto? Pero en el servicio, dentro y fuera de la congregación, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no es cierto? Va a estar dispuesto a servir porque su compromiso realmente es con Cristo el Señor y es tan grande, tan serio y tan firme por esa razón, ¿no es cierto? Así que los nazarenos, por eso, son más y más un pueblo enviado, mira, qué tremendo, a las casas, a los lugares de trabajo, a las comunidades, a las ciudades y países. O sea, todos nosotros somos gente de misión y tenemos que estar en eso. Ahí donde estamos. No debemos buscar solamente tiempos o momentos especiales, sino somos enviados a esos lugares y en esos lugares siempre hay oportunidades. A mí me llama la atención incluso a las casas. ¿Y qué de nuestras casas? Inclusive, diría yo, ¿no es cierto? No solo a los lugares de trabajo, sino que en nuestros lugares de trabajo tenemos una misión que cumplir allá. Así que entonces esto es un segundo indicador, ¿no? Si uno está realmente comprometido con ser semejante a Cristo, ¿no es cierto? Ahí, entonces va a estar involucrado en misiones, trabajando y sirviendo en todo lugar donde esté ella o él, ¿no es cierto? Ahí. Ok. Un tercer indicador es vivir en santidad. Sí o sí, si uno quiere ser semejante a Cristo, tiene que vivir en santidad. No hay de otra manera. No hay otro camino para llegar a ser semejante a Cristo. ¿No es cierto? Eso es. Por eso, la esencia de la santidad es la semejanza a Cristo. Listo, ¿no? Ahí, como hemos dicho, en carácter, en el modo de ser, ¿no es cierto? Y luego vendrá en el modo de hacer también. Y el ser determinará cómo voy a hacer las cosas y cuál va a ser mi objetivo, mi motivación, qué es lo que busco y anhelo. Eso es lo que va a determinar, ¿no es cierto? Pero viene con el ser. Y la esencia de la santidad es eso. Y por eso creemos que la gracia de la entera santificación incluye el impulso divino para crecer en gracia como discípulos semejantes a Cristo. Si Dios me ha santificado, si Dios me ha llenado con el Espíritu Santo y cuando eso ha ocurrido, yo he sido limpio de todo pecado, pero eso incluye que ahora yo tengo el impulso, tengo la motivación, tanto extrínseca como intrínseca, tengo la motivación para crecer en gracia como discípulo semejante a Cristo. Entonces el Espíritu Santo no solamente viene a mí y listo, y digo yo disfruto, no, eso me lleva al crecimiento. El hecho de haber sido enteramente santificado me lleva al crecimiento. De una forma fuerte, un impulso, una motivación de la gracia de Dios y que uno se va a concentrar y dedicar, ¿no es cierto? Y atender y ser obediente a Dios y entonces va a ir madurando y creciendo hacia la semejanza, en la semejanza a Jesucristo, el Señor. Lo que tiene que suceder es que el proceso del desarrollo espiritual y mejoramiento del carácter y personalidad en semejanza a Cristo, eso tiene que estar ocurriendo, tiene que estar sucediendo. Ese proceso es continuo y permanente. Ese proceso
tiene que ver con el diario vivir de uno, ¿no es cierto? Ahí tiene que ser un asunto central en toda mi manera de vivir. Entonces ahí es donde voy a ir mejorando a medida que pase el tiempo, el carácter, la personalidad, y entonces estaré avanzando en semejanza a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Eso es, en esencia, lo que nosotros entendemos y lo que tenemos que tener claro. Eso es lo que implica estar a la semejanza de Cristo o cumplir con esa misión de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Pero ¿cómo puedo hacer yo discípulos semejantes a Cristo en las naciones cuando yo no soy un discípulo semejante a Cristo? Eso es realmente, ¿no?, preocupante en nuestro tiempo. ¿Ok? Así que entonces, ¿no?, tenemos a Cristo. Él es nuestro modelo. Él es nuestra inspiración, si se puede decir de ese modo. Él es nuestro desafío. Ahí está la iglesia del Nazareno. Pero la iglesia del Nazareno no es que se queda solamente hablando de la iglesia como tal, no, sino ahí está claro, hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestra misión distintiva como iglesia del Nazareno? ¿Cuál es nuestra misión distintiva? ¿Qué es lo que realmente hace la diferencia en nosotros los nazarenos? ¿No es cierto? Ahí, primero, la misión de la iglesia del Nazareno es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Pero eso implica ¿qué cosa? Vivir como Cristo, vivir en la misión de Dios y vivir en santidad. Eso es lo que implica, ¿no?, avanzar hacia la semejanza de Cristo, ¿no? También esto se alcanza preservando y propagando la santidad cristiana, tal como están establecidas en la Biblia. En otras palabras, tenemos que nomás sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Así que, mira, joven señorita, cada miembro de la iglesia del Nazareno está comprometido con una vida personal semejante al de Cristo. Ese es tu compromiso. Ahora, que lo estés llevando bien o no, eso es un asunto que tú puedes contestar y que tú puedes dar razón a esa consulta, ¿no es cierto? Pero ese es tu compromiso. Ningún miembro de la iglesia del Nazareno puede estar lejos de este compromiso. Y ya hemos dicho qué es estar a la semejanza de Jesucristo el Señor, ¿no es cierto? Así que entonces esto es la iglesia del Nazareno. Ahí tienes a Cristo, ahí tienes, ¿no es cierto? Ahí, y bueno, nosotros predicamos y nuestra misión es hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Hay un himno en Gracias Devoción que es el 401, y bueno, el título es Salvador mío, como tú eres. Y dice el himno de esta manera: Salvador mío, como tú eres, puro y santo quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal.
Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Bueno, eso es lo que expresa esta gran verdad de ser semejantes a Cristo. Muchas gracias por su atención.